buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Este día tenemos un detalle de las noticias más importantes, los detalles de las noticias más importantes de este día. Así es, estamos en el martes 31 de marzo de 2020, listos para informarles. Comenzamos con nuestros titulares. Pérdida de la primera vida de una salvadoreña a causa de coronavirus. El Salvador reporta la primera muerte por coronavirus. Se trata de una mujer de 60 años, según han dicho las autoridades. Enseguida le ampliamos. El ministro de Hacienda habló de cómo avanza el proceso para la obtención de los $2.000 millones para atender la emergencia del COVID-19. La Sala de lo Constitucional no admite demanda contra el estado de emergencia y el estado de excepción por el coronavirus. El estado de Nueva York registra más de 300 muertos por COVID-19 en 24 horas, mientras el presidente Donald Trump llama a la población a prepararse para los días más difíciles que se avecinan. Ya lo escuchábamos en nuestros titulares, El Salvador registra la primera víctima mortal por coronavirus. Vamos a ir con la periodista Tatiana Funes, quien tiene el dato exacto de lo que han dicho las autoridades de salud sobre este deceso. Tatiana, te escuchamos. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué datos han dado las autoridades? Así es, muy buenas noches. Precisamente este día ha fallecido una persona, la primera víctima a causa de COVID-19 en nuestro país. Según la información que ha dado el presidente de la República y también el Gabinete de Salud, este día se trata de una mujer de 60 años de edad, quien habría ingresado al país procedente de Estados Unidos y que el día de ayer fue catalogada en estado crítico. Según la información que ha brindado el ministro de Salud, esta paciente no tenía antecedentes de otras enfermedades y el coronavirus fue progresivo hasta quitarle la vida. Escuchemos. Pérdida de la primera vida de una salvadoreña a causa de coronavirus. Esto se trata de una de las pacientes que ingresó el día 12 de marzo procedente de Estados Unidos, una paciente adulta mayor que inició con un deterioro pulmonar progresivo. Se hace un traslado hacia el área de manejo hospitalario en el cual inicia con dificultad respiratoria, progresivamente entra una insuficiencia respiratoria aguda y la paciente presenta un paro cardiorrespiratorio a raíz de esta enfermedad que no tenía antecedentes y comorbilidades. Es una paciente que su edad ya la ponía en un grupo de riesgo. Esta paciente inicia como la característica de esta enfermedad con un deterioro pulmonar, con una insuficiencia respiratoria que va progresando y que de alguna medida pone en una situación muy complicada la fisiología pulmonar. De momento se mantienen en 31 casos confirmados, de los cuales 4 se encuentran en estado crítico. Las autoridades han dicho que hay un protocolo en el manejo de los cadáveres de estas personas que fallezcan a causa del coronavirus y que lamentablemente no podrán ser despedidas por sus familiares. Sucede la letalidad, se inicia el proceso de preparación de este cadáver y esto implica utilizar medidas basadas en hipoclorito de sodio. Posteriormente el traslado, ese traslado debe ser controlado, ese traslado debe ser en doble bolsa, cumpliendo todas las medidas, debe colocarse de inmediato en el féretro y el proceso de la sepultura debe ser, de la inhumación debe ser de manera inmediata, a la cual no pueden asistir familiares y eso son medidas y protocolos que ya están establecidos. Medicina Legal ha implementado este protocolo y se va a cumplir tal cual está estructurado. A nivel mundial ya son 12 salvadoreños los que han perdido la vida a causa de esta enfermedad y las autoridades reiteran el llamado a la población para que respeten la cuarentena y se queden en casa. Esta es la información que tengo para compartir con ustedes a esta hora de la noche y así devuelvo la señal a los estudios. Gracias, Tatiana Funes. Ahí tenemos la información en voz del ministro de Salud, Francisco Alaví. Datos pues un poco preocupantes, la situación de los pacientes. Ya decía él, una persona cuyo cuadro clínico se complicó y esto le generó un paro cardiorrespiratorio. Gracias, Tatiana, por el reporte. Tenemos más en esta noche.
Así es, y siempre sobre este tema, a continuación en pantalla vamos a ver la actualización de las cifras de la situación nacional por el COVID-19. Esta página que ha habilitado el gobierno de la República, la última actualización que se hizo a las 5 de la tarde con 13 minutos, como lo vemos ahí en pantalla. Casos recuperados hasta el momento 0. Una persona fallecida, como ya Tatiana nos adelantaba en la nota anterior. 31 casos activos de un total de 32 casos confirmados que hasta ayer habían anunciado las autoridades. Estamos hablando que estos casos confirmados por género se trata de 12 mujeres y de 20 hombres. Casos sospechosos, esta cifra se mantiene al igual que ayer, 12 los casos sospechosos. Estos son como los datos generales que se conocen. Estamos hablando de 27 personas que se encuentran en estado estable, que está en la parte un poco más abajo de esta publicación. Ahí lo tenemos en pantalla. 27 personas estables, 0 moderados, el pronóstico de los pacientes, y 4 que se encuentran en estado grave. También podemos agregar que fuera de nuestras fronteras, 12 salvadoreños, escuche usted, 12 salvadoreños han fallecido por el coronavirus. Los connacionales residían en algunas ciudades como Milán, esto allá en Italia, Long Island, en la ciudad de Nueva York, y también en Madrid, en España, lugares que están siendo azotados por el coronavirus. Y a continuación vamos a detallar cómo se mantiene la cifra de coronavirus en la región centroamericana. Ahí lo tenemos en pantalla. Guatemala, 38 casos, 25 se consideran como casos activos, 13 se han recuperado y una persona se reporta como fallecida en Guatemala. Mientras tanto, en Honduras se reportan 172 casos confirmados, 10 fallecidos y 3 personas que se han recuperado del COVID-19. En Nicaragua la cifra se mantiene en 5 casos confirmados, 1 fallecido, 1 recuperado y 5 más que se mantienen en vigilancia. En Costa Rica los números son más alarmantes. En este país han dado positivo al contagio 347 personas. 320 son costarricenses y 27 extranjeros. De estos casos confirmados, 2 perdieron la vida. Y en Panamá, este es el país centroamericano a donde más casos se reportan, al menos 1.075 infectados y 27 personas fallecieron, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. En la región de las Américas y el Caribe ya son más de 188,000 los casos confirmados, mientras más de 19,000 personas se encuentran registradas como sospechosas de portar el virus y más de 3,000 han fallecido. Mire, ahí tenemos el mapa global de las afectaciones, del impacto que está teniendo el coronavirus en todo el planeta. El número de afectados, el número de infectados está por llegar casi ya al millón. Esto va a ser ya cuestión de horas. 857,487 personas son las que está reportando este mapa, que se va actualizando en tiempo real. Ahí tenemos el mapa de Estados Unidos, que luce prácticamente teñido de rojo, porque en todos los estados están reportando ya enfermos de coronavirus. Repetimos el número de infectados, 857,487. El número de fallecidos a nivel mundial, 42,107. Y el número de personas recuperadas, 178,034. Eso indica que hay cerca de 600,000 personas en centros hospitalarios en todo el planeta. Si revisamos el ranking de los países, Estados Unidos está a la cabeza con el mayor número de contagiados, le sigue Italia, luego sigue España y en un lugar más abajo está China, que luego de ocupar los primeros lugares ha ido descendiendo. Luego está Alemania, Francia e Irán, que son hasta ahora las naciones más golpeadas por el coronavirus. Y ante la cantidad de fallecidos a causa del COVID-19, los sistemas sanitarios presentan dificultades para enterrar los cadáveres. Veamos. La cantidad de muertos a causa del COVID-19 causa un colapso en la red hospitalaria, no solo para atender pacientes, sino también para sepultar los cadáveres que a diario se cuentan por centenas a nivel mundial. Estas imágenes corresponden a Ecuador, donde se han visto forzados a apilar los cuerpos en los hospitales. En este país han fallecido al menos 79 personas, pocas comparadas con las miles de muertes registradas en países como Italia, España, China y Estados Unidos. Pero nos dejan la duda,
¿Cómo están enfrentando las pandemias estos países donde actualmente el brote parece no tener fin? Para muestra, trasladémonos a Nueva York. En este estado de la nación norteamericana, solo en 24 horas hubo al menos 1.000 muertos. En esta escena filmada en las afueras del hospital de Brooklyn, un camión refrigerado servía para almacenar cuerpos. Se estima que al menos 45 remolques refrigerados servirán para almacenar a más de 3.000 cadáveres. Estados Unidos está a punto de convertirse en el epicentro de la pandemia a nivel mundial y según autoridades, la cifra de muertos en ese país podría rondar los 100.000 y 240.000 fallecidos. En Italia, donde aún se reportan promedios de 800 muertes diarias por coronavirus, han utilizado incluso iglesias para almacenar los cuerpos sin vida. Al morir, las víctimas no pueden ser veladas. Los familiares no tienen tiempo de dar un último adiós. Según expertos, el COVID-19 podría mantenerse en estos países incluso durante 4 meses más, antes de lograr disminuir el feroz avance de la pandemia. Antonio Valladares, Noticiero Hechos. ¿Y qué dicen los últimos reportes de lo que está pasando en ciudades como Nueva York? El periódico The New York Times ha publicado esta tarde de que citaban declaraciones de una doctora que decía que muchos de los pacientes están muriendo en las emergencias de los hospitales debido a que no hay camas. Muchos fallecen esperando que les otorguen una cama dentro de los centros asistenciales. Y decía, los respiradores con los que contamos en esta ciudad no son suficientes ante la cantidad de pacientes. Y en otras partes, por ejemplo, siempre de la zona de América, Cuba está reportando también el cierre de todas sus fronteras, tanto a nivel de barcos. Decían que no van a permitir más ingresos de barcos ni tampoco de vuelos comerciales, decían ellos, porque la situación pues se está complicando un poco. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos tenemos más información. Recuerde que somos Noticiero Hechos. Continuamos con más información en esta noche de martes. Largas colas se formaron en las diversas sucursales bancarias del país. Los salvadoreños acudieron a realizar el cobro del subsidio que les va a entregar el gobierno. Giselda Ramírez y su esposo llegaron a una agencia bancaria ubicada en las inmediaciones de la Plaza Divino Salvador del Mundo. Se trasladaron hasta ahí para retirar el subsidio otorgado por el gobierno a quienes resulten afectados directamente por el coronavirus. Esto es una bendición para los que en realidad Dios sabe a quién escogió para darles. Desde el pasado 17 de marzo entró en vigencia la orden de mantener cuarentena domiciliar obligatoria. Esto restringe a miles de personas de las actividades comerciales que realizan diariamente para sostener sus hogares. La compensación servirá para que 1.5 millones de familias permanezcan en casa mientras se mantienen las restricciones. Donde me buscaron ahí en el celular no salía, pero fue por el error que había habido, a que habían hecho una sola confundición. No, porque yo me busqué en el celular y ahí aparecía, por eso vine ayer. Pero como entré, va, y entonces me dijeron, no, usted no aparece, me dijeron. Pero yo aparezco en el celular, pero no aparece y afuera va. Bueno, dije yo, pues voy a volver pues me fui para la casa y anoche volví a buscar y ahí aparecía. Hoy me vine, gracias a Dios. Sí que ni cola hice porque allá, solo pasé de allá cuando un señor agente me llamó. ¿Y usted que viene a sacar el bono? Le digo, ¿cuántos años tiene? 73, le digo. Páseme, yo solo pasé, gracias a mi Dios. Según el mandatario de la República, el subsidio se entregará a 100.000 familias diariamente hasta beneficiar al 75% de la población. Conscientes del peligro de contagio por coronavirus, muchos ya tienen planes sobre cómo utilizarán los fondos. ¿Qué va a hacer con su dinero? Comprar víveres, porque empezamos la cuarentena. Ya más difícil, ya no quiero salir por mi salud, mis nietas, la protección de ellas. Ante los reclamos de algunos salvadoreños, quienes aseguran que no resultaron beneficiados, Nayib Bukele aclaró que el fin de semana se actualizará la base de datos para ampliar el subsidio. Con información de Ernesto Cornejo, Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Y el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, informó sobre el proceso para la obtención de los $2.000 millones para atender la emergencia por el COVID-19. El funcionario explicó que para agilizar el proceso se están haciendo créditos puentes para obtener el dinero lo más pronto posible. El 70% de los fondos será destinado para la crisis sanitaria y el 30% para las municipalidades. Estamos haciendo lo que llamamos créditos puente.
créditos puentes son créditos con bancos internacionales que manejan fondos de inversión, que pueden ser recursos que se obtienen en un promedio, digamos, de 2-3 semanas. Estamos haciendo créditos, estamos buscando mecanismos de hacer varios créditos puente de 250 millones de dólares, de tal manera que sea más ágil y más rápido también para los bancos conseguir los recursos, ¿no? Y una vez que tengamos, pues, que vayamos paulatinamente incorporando o trayendo los recursos al país, así iremos en concordancia con el comité que se crea del Fondo de Emergencia, iremos a proponerlos a iniciativa del presidente de la República. Y hace un momento hablábamos de la entrega de fondo a ciudadanos en las agencias bancarias. Déjeme decirle que el beneficio de los $300 para alimentación ha sido entregado a 140,000 personas. De estas 120,000 son ciudadanos no bancarizados y 20,000 son personas bancarizadas, lo que equivale a que se ha hecho pues un desembolso por un monto de $42 millones entregados desde el pasado sábado a la fecha. Alcaldes de diversos sectores han solicitado al gobierno ser los canalizadores de la entrega del bono de $300 para que el gobierno esté entregando a las familias afectadas en esta emergencia nacional. Alcaldes de distintos sectores del país han reaccionado a las aglomeraciones de salvadoreños que se registraron frente a la sede de SENADE a nivel nacional. Sostienen que para evitar estos inconvenientes y poner en riesgo a la población, los gobiernos locales a nivel nacional pueden trabajar en coordinación con el Ejecutivo para entregar el beneficio a las familias más necesitadas. Los alcaldes conocemos cuáles son los sectores más vulnerables, los centros poblacionales más necesitados, sabemos dónde están, sabemos cuánta gente vive en cada uno, etc. Entonces podemos ayudar al gobierno en que ese dinero llegue a quienes más lo necesitan. Creo yo que también las alcaldías podemos ayudar, si así lo estima necesario el presidente. También hay otras instituciones más como el FIDL, para poder evitar lo que son las aglomeraciones de las personas en las ciudades. El edil capitalino sostiene que son momentos para ser más propositivos y sumarse a los esfuerzos del gobierno por evitar la propagación del virus. Además, espera que, pese al impasse registrado al inicio de la semana, el gobierno central sepa reaccionar e implementar medidas para aliviar la economía de los micro, pequeño y medianos empresarios, quienes emplean cerca del 80% de la fuerza laboral del país. Son las que no tienen para pagar ahora, que hay que pagar planillas, mucho menos van a tener el 15 de abril, mucho menos van a tener el 30 de abril, y son a las que necesitan saber medidas de alivio y de reactivación económica que van a tener una vez pasada esta fase de contención y de prevención en la que estamos ahorita. Mason añadió que la idea del Ejecutivo fue buena, pero tuvo errores en su implementación. Esperan ser tomados en cuenta por el gobierno para facilitar el proceso de la entrega de los $300 a las familias más necesitadas de cada municipalidad y, en conjunto, ser más efectivos para contener los efectos negativos de la pandemia del COVID-19. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López. Y ante las constantes denuncias por aumento en el costo de los productos de la canasta básica, la Defensoría del Consumidor fijó nuevamente los precios de estos insumos. Hay un nuevo techo en los precios de la canasta básica. La Defensoría del Consumidor exige que los vendedores de granos básicos no abusen de la emergencia por coronavirus. La venta por libra de frijoles, arroz y maíz es la siguiente. El frijol negro 65 centavos, el tinto 70 centavos y si hablamos de frijol de seda está a un precio máximo de 75 centavos. En cambio, el arroz blanco parte desde los 50 centavos hasta los 55 y el maíz blanco cuesta 25 centavos de dólar la libra. Mientras que el cartón de huevo varía el precio de acuerdo al tamaño del producto. Por ejemplo, el de 30 unidades ronda entre los $3.75 y los $4.25. Están vigentes del acuerdo número 33, de vigencia a partir del día de ayer. Se están ya haciendo esta mañana las comunicaciones a los diferentes proveedores para realizar los ajustes de precios que correspondan a efectos de evitarse multas. Estas disposiciones están vigentes para todos aquellos personas dedicadas a la comercialización de los productos, sean estas tiendas mayoristas, supermercados y también puestos de mercado a nivel nacional.
Pero quienes lleguen a incumplir estos precios, hay sanciones. La Defensoría ha desplazado más de 300 personas que realizan inspecciones periódicamente en mercados y tiendas mayoritarias para evitar el alza en los precios. Estamos hablando de una multa muy grave que puede llegar a una sanción de hasta 300 salarios mínimos, es decir, un equivalente superior a los $150.000. Estas disposiciones están vigentes para todos aquellos personas dedicadas a la comercialización de los productos, sean estas tiendas mayoristas, supermercados y también puestos de mercado a nivel nacional. La Defensoría ya presentó 2 denuncias por empresas que obstaculizan el trabajo de esta institución. Se espera que las solicitudes ante el Tribunal Sancionatorio se admitan a trámite y se podrían imponer multas de al menos 200 salarios mínimos. Con imágenes de Ever Ábalos, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y en el siguiente reporte conoceremos la importancia de alimentarse saludablemente en este tiempo de emergencia. Reducción en los servicios de restaurantes, restricción en la circulación de personas a nivel nacional y la suspensión en la producción de algunos alimentos son parte de las medidas que, además de evitar una propagación de la enfermedad, también juegan un papel fundamental en la población, asociado a la sana alimentación. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, estas deben estar integradas por proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y agua. Mientras que para la Organización Mundial para la Salud se debe consumir más de 400 gramos de frutas y verduras al día, que pueden mejorar la salud en general y reducir el riesgo de determinadas enfermedades. Como tenemos limitado toda esta comida chatarra, comida rápida, ir a restaurantes, podemos empezar a hacer nuevos hábitos desde casa. Primero, número 1, metiéndonos en la cocina de vez en cuando, cocinando menús diferentes a lo acostumbrado que tenemos, hacer los 5 tiempos de comida. Tener una dieta saludable, ¿verdad? En esta época es muy recomendable porque nos ayuda a prevenir un tipo de infección viral. Al nosotros comer en cantidades adecuadas lo que son verduras, frutas, hortalizas, una buena ración de proteínas, carbohidratos, esta dieta balanceada ayudará a que no tengamos defensas bajas y poder así una forma natural de combatir a la infección. Pero conozcamos la otra cara de la moneda. ¿Cuáles son las consecuencias de tener una mala nutrición? No tiene el sistema inmunológico inmunodeprimido, es más fácil pegar cualquier virus o bacteria. Entonces, mi recomendación desde un principio que empezó este tiempo de cuarentena es subir el consumo de vitamina C y el consumo de vitamina D. ¿Y cómo podemos hacer esto? A través de lo que comemos, por ejemplo, la naranja, la mandarina, las hojas verdes, también la espinaca. Para los expertos en la salud, este tiempo de cuarentena es una oportunidad para cambiar los hábitos alimenticios y mantenerlo a lo largo de nuestras vidas, especialmente para los más pequeños. Recordemos que no va a ser de la noche a la mañana, es un trabajo constante que tenemos que hacer el día a día. Tenemos que acostumbrarnos siempre, primeramente, a comer 3 veces al día y hacer 2 refrigerios. Dentro de las 3 comidas, preferentemente hacerlas siempre a la misma hora. También tenemos que acostumbrarnos a tomar la suficiente cantidad de agua y más que todo acostumbrarnos a tener porciones adecuadas de comida. La Organización Panamericana de la Salud recomienda ingerir alimentos como trigo, maíz, arroz, papas, lentejas y frijoles, además de mucha fruta fresca y verduras, así como también reducir el consumo de sal y de azúcar, al igual que las grasas trans. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y siguen surgiendo críticas tras la aprobación de un nuevo decreto del régimen de excepción. El procurador de Derechos Humanos dijo que estará atento a las denuncias por abusos de autoridades. Ante la creación de un nuevo decreto que plantea la supresión de algunas garantías constitucionales, el procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tovar, criticó la medida impulsada por el Ejecutivo y avalada por la Asamblea Legislativa. Se ha hecho un nuevo decreto generando un fraude a la Constitución. El artículo 30 de la Constitución establece que es la posibilidad de prorrogar el plazo de un decreto, no hacer un nuevo decreto. Hacer un nuevo decreto significa que eventualmente podríamos estar de manera indefinida con restricciones de derechos constitucionales.
Tovar sostiene que Derechos Humanos estará en la primera línea para atender denuncias de violaciones a los derechos fundamentales. Ese segundo plano es el que ha querido instalar el Ejecutivo, invisibilizando la función de la Procuraduría, viéndonos como la piedra en el zapato de lo que se está realizando, cuando deben tomarnos como un funcionario, una institución más que pretende coadyuvar para que las cosas se hagan de manera correcta. Ahora lo que se ha generado es más seguridad en algunos empleados y empleadas de la institución que tenían temor a ser detenidos. El titular de la PDDH también señaló que las acciones que implementó el Ejecutivo no fueron las idóneas para contener la aglomeración de personas en los CENADE. Sigue siendo lamentable que sigan jugando a la prueba y error, sigan jugando a la improvisación. El equipo de trabajo de la presidencia o el equipo de trabajo del señor presidente no ha estado a la altura de las circunstancias. Cada vez que el presidente emite una medida, no hay planificación, no hay organización y generan condiciones como la de ayer. Ayer ha sido lamentable que se ha puesto en riesgo a miles de personas para contraer el virus. La Procuraduría está compilando todas las denuncias que han llegado a esa institución para proceder de acuerdo a cada caso y eventualmente para rendir un informe a la Asamblea Legislativa de ser necesario. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso de amparo presentado contra el estado de emergencia nacional y la ley de restricción de derechos constitucionales concretos para atender la pandemia COVID-19, por no cumplir la demanda con los requisitos y presupuestos procesales exigidos por ley. La demanda fue presentada por un abogado y sus reclamos iban dirigidos al presidente de la República y la anterior ministra de Salud por la emisión del artículo 1, inciso 2 del mencionado decreto, en el que se establecen medidas extraordinarias de prevención y contención para declarar el territorio nacional como zona sujeta a control sanitario para contener la pandemia de coronavirus. Y también la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió un nuevo habeas corpus en el que se decreta brindar insumos de higiene a custodios de un centro penal que están acuartelados durante 21 días. Este se convierte en el segundo recurso que reciben los magistrados de la sala en torno a las personas que han resultado afectadas con las medidas implementadas por la emergencia nacional. Y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA informó que continuará cerrado el Aeropuerto Internacional de El Salvador para vuelos comerciales hasta el próximo 19 de abril. Esta decisión es en cumplimiento al estado de emergencia en el que se encuentra el territorio nacional debido a la pandemia del COVID-19. El aeropuerto San Óscar Arnulfo Romero fue cerrado el pasado 17 de marzo para la entrada y salida de vuelos de pasajeros. Solo se permite el tránsito de aviones de carga, de misiones humanitarias y vuelos de ambulancias y vuelos ferry o de mantenimiento. ¿Y cómo los empresarios pueden enfrentar el impacto económico y psicológico ante una eventual situación crítica en la sostenibilidad de su empresa? Es lo que el periodista Luis Alberto López nos presenta en la siguiente nota. Sin duda, en estos tiempos pasamos difíciles momentos y presiones para tratar de enfrentar la crisis de problemas derivados por la pandemia del coronavirus. Los medianos, pequeños y microempresarios, entre otros sectores, enfrentan un doble desafío: sacar a flote su familia y su empresa. No teníamos fondos para esta situación. Esa es nuestra máxima preocupación actualmente. ¿Y qué va a hacer cuando esta situación pase? Porque va a pasar. ¿Cómo va a quedar el país con situaciones económicas? Si vamos a tener la misma clientela, si vamos a regresar a la misma normalidad de antes. Entonces esas son las preocupaciones que tenemos. Por hoy trata de salir a flote con el autoservicio o para llevar. Pero también hay un impacto psicológico por el futuro de la empresa. Una normal preocupación que enfrentan seguramente muchos emprendedores y empresarios. Esta va a ser una nueva oportunidad si nuestro negocio quiebra, para poder hacer las cosas de una manera diferente, para poder reinventarnos, para poder hacer las cosas de una mucho mejor manera. Así que no le tengamos miedo al fracaso, de los fracasos se aprende. Aceptar la realidad y no forzar las cosas es muy importante en este periodo de crisis, y mantener el optimismo. Psicológicamente tenemos que, como decía mi papá, hay que cultivar optimismo para
tener esperanza para cultivar buenos tiempos. Y eso es lo que viene, buenos tiempos. Y eso es lo que tenemos que dedicarnos. Y más que todo, confiar en que la vida es siempre para adelante, nunca para atrás. Y la experiencia es algo que el dinero no puede comprar. Así que una vez se tiene la experiencia, ya se puede empezar de nuevo y siempre con esas ganas de ir para adelante. Los efectos negativos sin duda serán inevitables, pero la capacidad para levantarse tras el paso de la pandemia también necesitará de fuerzas y optimismo. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Qué palabras más interesantes las que decía don Pedro Dalmau respecto a que hay que cultivar esperanza en medio de la situación. También la psicóloga decía, hay que reinventarse. Obviamente pues es un reto grande para todos los sectores productivos y es un momento de pensar también como país hacia dónde va a ir la economía luego de que esta emergencia pase. Pero ¿qué metodologías están aplicando algunos maestros para resolver las guías educativas con sus estudiantes en esta emergencia nacional? Nelson Quinteros nos cuenta, él habló con una docente y nos cuenta cómo está atendiendo a sus alumnos. Ella es Sandra Hernández y tiene 37 años de ejercer la docencia. Aquí yo les he puesto otros sustantivos y usted me va a hacer 2 cuadritos como este en su cuaderno. En su trayectoria profesional, asegura que nunca imaginó que la forma de dar clases sería a través de videos que envía por teléfono. Buenas tardes, señor. Espero que esté pasándola bien. A su cargo tiene 35 estudiantes de tercer grado. Es profesora en el centro escolar Walter Tilo Denninger de Antiguo Cuscatlán. Nos relata cómo ha sido su experiencia de impartir clases a través de aplicaciones móviles. Elaboró guías y se las envío en el WhatsApp que hemos creado, ¿verdad? Por ahí se los envío y luego yo grabo videos de cada materia. Ahí explico cómo van a desarrollar cada una de las guías según la materia. Esta metodología la optó por una reunión que hubo con los padres de familia tras la emergencia nacional que declararon las autoridades gubernamentales y luego que una persona de la tercera edad responsable de una de sus estudiantes le pidiera de favor que le anotara todas las indicaciones porque los padres de la menor trabajan. En ese momento se le ocurrió filmar todas las explicaciones y crear un grupo de mensajes con los responsables de sus alumnos. Estos son los 2 libros que les voy a entregar hoy. Este es el libro de texto. Este libro le va a servir al niño para que tenga la explicación de la clase. Y precisamente esta situación llevó a unir a los padres y madres con sus pequeños que están en cuarentena domiciliar por la pandemia del COVID-19 y estar vigilantes que cumplan con sus tareas mientras pasa esta situación. Oiga. Pero May, ¿aquí cómo debe ser? Aquí pues ya le vamos a, la señorita alcancé a oír que ella me dijo, vamos a ver el video el audio que me ha mandado a la señorita, ¿oíste? Ya lo vamos a hacer esto. Los padres son conscientes, pues a través de videollamadas también solicitan ayuda a la docente sobre algunos temas que los menores no entienden. En mi caso, como por las mañanas tenemos un negocio aquí, ¿verdad? En la casa, entonces lo que yo hago es por las tardes. Me pongo, ya digamos, de las 2 de la tarde en adelante, unas 5 horas, y lo que no entiendo, pues se lo pregunto a la maestra. Así por el medio que ella nos dio de estar conectados en WhatsApp. Pero la metodología de la maestra Sandra solo es una de muchas que implementan el resto de docentes. Algunos incluso optan por hacer conferencias grupales para estar al día con sus estudiantes y no retrasar el calendario escolar. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Trabajos ahí, quería recordarles. Y esta es una iniciativa ejemplar. Aún con falta de presupuesto, la Alcaldía Municipal de Huayú, en Sonsonate, decidió escuchar ideas de la población para impulsar medidas de prevención por el coronavirus. Dijeron, trabajemos unidos y vea lo que han logrado. Hasta ese municipio viajó Julio Guevara y nos comparte toda la información. Parece una simple aspersión, pero en realidad es todo un mecanismo que busca prevenir el coronavirus. Huayúa, Sonsonate. Todo automovilista que ingresa a este lugar antes debe pasar por estos ingeniosos arcos. Es una medida de prevención
impulsada por las autoridades de la municipalidad. Recuerde que el COVID-19 no necesariamente lo puede transportar las personas, también puede venir en algún vehículo, una persona puede estornudar sobre un vehículo y eso conlleva que lo puedan traer a nuestra ciudad. El objetivo es claro, no importa el tipo de vehículo, largo ni altura, todos son fumigados en cualquiera de los accesos que tiene este municipio y todo comenzó así. Ante la emergencia, las autoridades se reunieron para desarrollar medidas preventivas. Sin embargo, se toparon con la falta de fondos, pero eso no los detendría. Se tomó en cuenta ideas de los habitantes y fue así como Elmer Arévalo, un ingeniero agrónomo, propuso hacer estos arcos. Entre todos dijeron, manos a la obra, y este es el resultado. Ustedes pueden ver acá, hay una serie de boquillas. Estas boquillas son especiales porque son boquillas antigoteo, entonces necesitan una presión, que lo pueden ver aquí a mis espaldas, es una presión de una bomba. De la bomba le mete presión a la tubería y es así como se comienza a formar el rocío, ¿verdad? O la nube que ustedes pueden ver acá, y pues va una mezcla con agua y desinfectante. El desinfectante se llama Glutaltec, es una mezcla que funciona para virus, hongos, bacterias y esporas. Ojo, aquí se trabaja en equipo. Mientras unos detienen a los automovilistas para sugerirles que suban los parabrisas, otros verifican que el producto que se utiliza para fumigar no falte, y una persona más se encarga de activar el sistema de aspersión cuando los vehículos pasan. La medida es aplaudida. Todos están conscientes que este tipo de iniciativas son necesarias en este momento. Como eso se pega donde quiera, ¿no? Y esta cosa pues ayuda para desinfectar el vehículo. Tremenda iniciativa que busca mantener a este occidental municipio libre de coronavirus. Y no hay duda que van por buen camino. Este arco no es muy caro porque, como les digo, nosotros mismos lo hemos hecho, pues no lo hemos comprado. ¿Qué puede costar el hierro? ¿Qué puede costar PVC? Lo más caro aquí son prácticamente los rociadores, ¿verdad? Pero todo depende de cuántos rociadores le va usted a colocar al arco sanitario. Hubo incrédulos, pero fueron ignorados. Ahora Huayúa está dando ejemplo que cuando las autoridades y la población se unen, se puede trabajar por el beneficio de todos y sin necesidad de grandes presupuestos. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Tenemos información de última hora. En este momento, diferentes agencias de noticias están reportando un incendio en las cercanías de un hospital en la ciudad de Nueva York. Eso está pasando en el barrio del Bronx. El hospital Lebanon está ubicado en esta parte y justo en uno de los edificios aledaños se está registrando este incendio. Diferentes ciudadanos que residen ahí en Nueva York están diciendo de que esto ocurre en medio de todo el movimiento que está teniendo este hospital para atender pues, a los pacientes de coronavirus. Ocurre este incendio que, como vemos, pues ahí ya ha movilizado a todos los organismos de socorro, al cuerpo de bomberos de Nueva York, que es muy numeroso, ya están atendiendo esta emergencia. Por ahora, pues son datos preliminares de que este incendio está ocurriendo en un edificio cercano a un centro asistencial allá en la ciudad de Nueva York. Así es, esta es una información en desarrollo. Fuego en un edificio de apartamentos, eso es lo que se ha conocido frente al Hospital Lebanon del Bronx en Nueva York. Por supuesto que los vamos a mantener a ustedes actualizados. Obviamente se ha conocido que familiares de los internos en el hospital, en el Lebanon, ahí en el Bronx, se apresuraron al centro de salud preocupados, pues pensaban que ahí era el siniestro, pero no ha ocurrido en el hospital, sino que en un edificio que está frente a este centro médico ahí en el Bronx. Más adelante nosotros vamos a recopilar más información para actualizarle a usted qué es lo que está pasando después de este siniestro, mientras Nueva York y Estados Unidos luchan contra el COVID-19. Con estas imágenes nos vamos a una pausa, regresamos enseguida.
Vamos a actualizar información de lo que está ocurriendo en la región centroamericana. En Guatemala ha aumentado la cifra de casos de COVID-19. La periodista Ligia Toledo nos informa desde ese país. Ligia, vamos contigo. Compañeros de la RNA, desde Guatemala actualizamos la información relacionada a la pandemia del COVID-19 y hoy el presidente de la República, Alejandro Yamatei, ha confirmado 2 casos más. En total hay 38 casos de COVID-19 en Guatemala, sin embargo, 12 de ellos ya fueron recuperados, 25 personas tienen activo este virus y una persona lamentablemente ha fallecido. Es de mencionar también que los trabajos en la construcción de centros asistenciales específicamente para atender a personas que tengan COVID-19 están finalizando. Por ejemplo, ya hubo uno que fue entregado ayer en horas de la noche en el Parque de la Industria, que es en el centro de la ciudad capital, y también fueron trasladadas 15 personas del Hospital Nacional de Villanueva, en donde estaban siendo atendidos, pero también ya se está avanzando en al menos el 95% de la instalación de otro centro asistencial ubicado en un departamento al occidente del país. Cabe la pena recalcar también que la medida del toque de queda o la restricción de la movilidad para los ciudadanos de 4 de la tarde a 4 de la mañana continúa, se extendió precisamente hasta el 12 de abril. Ayer hubo al menos 600 capturas de personas que no respetaron esta medida y por supuesto continúan ya los trabajos para prevenir más contagios de COVID-19. En otro aspecto también vale la pena mencionar las personas deportadas vía aérea desde Estados Unidos. Hoy no se registraron vuelos. Cabe la pena mencionar, ayer precisamente se registró un vuelo de deportados en donde venían 3 menores de edad con síntomas de fiebre alta. Por supuesto fueron trasladados al Hospital Nacional de Villanueva para realizarle las pruebas correspondientes y no fueron positivas al COVID-19. Sin embargo, las personas que venían en ese mismo vuelo continúan aisladas en un asilo temporal que se tiene dentro del Aeropuerto Internacional Aurora. Esta es la información que nosotros estamos actualizando desde Guatemala y este es mi reporte para la RNA. Gracias por tu reporte. Y también tenemos información desde Honduras con el periodista César Euseda. Adelante, buenas noches. Bien, muchas gracias compañeros y compañeras de la red de noticias Alba Visión desde Tegucigalpa, Honduras. Quien les habla, César Euseda. Y es que hace algunos instantes en cadena nacional de radio y televisión, las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos han confirmado 172 personas contagiadas con COVID-19. Solo el día de hoy se han registrado 31 nuevos casos. De estos, estamos hablando de 10 personas que han fallecido, uno en horas de la mañana de este día y otra persona que se trata de la doctora Denis Murillo, que falleció en el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula, estaría por confirmarse en las próximas horas, ya que no se le ha realizado la evaluación correspondiente para determinar si ha muerto por coronavirus. En este sentido, estamos hablando de que las 31 personas que se han registrado contagiadas el día de hoy se han dado estas cifras en el departamento de Colón, 4 personas, 22 personas en el departamento de Cortés, 2 aquí en Francisco Morazán, 2 en Atlántida. Del total de personas contagiadas, 45 se encuentran hospitalizados, 39 se encuentran estables, 5 en estado de gravedad, 1 se encuentra en cuidados intensivos y el resto de personas se encuentran en aislamiento domiciliario. Esto es lo más importante que se ha registrado el día de hoy. Estamos hablando de 172 personas confirmadas contagiadas con COVID-19. De estas 31 personas, solamente el día de hoy. Desde Tegucigalpa, Honduras, quien les habla, César Euseda. Nosotros continuamos con los estudios de la red de noticias Alba Visión. Gracias por el reporte desde Honduras. Ahora nos vamos a Nicaragua. Muchas familias están dispuestas a realizar una autocuarentena en ese país ante el peligro del coronavirus, aunque el gobierno no ha tomado medidas extremas de prevención como en el resto de la región centroamericana. Los ciudadanos se preparan ante la propagación de esta enfermedad. Hace más de una semana, Amalia Barrios empezó a trabajar desde su casa.
La organización no gubernamental con la que trabaja tomó esta medida con todos sus colaboradores para evitar el contagio del coronavirus, cuya presencia se conoció en Nicaragua el pasado 18 de marzo. Con el trabajo tenemos grupos de WhatsApp y también hacemos reuniones por Zoom, entonces no he salido, prácticamente he estado en casa. Amalia y la mayor parte de su familia se encuentran en casa para disminuir el riesgo de contagio. Mientras Amalia trabaja desde casa, su hija y sobrinas continúan con sus clases en línea. Solo salen de la casa para lo necesario, como ir al supermercado para comprar alimentos y artículos de higiene personal. Compramos alcohol en gel, una botella, compramos mascarillas, también el cloro es muy importante para desinfectar todas las superficies. Roxana Hernández, madre de Amalia, asegura que su familia está preparada para una autocuarentena. Los alimentos y la higiene son lo esencial para evitar el contagio. Aquí ya uno se levanta limpio, ya lavo el lampazo, le echo cloro y limpio toda la casa. Las niñas se lavan las manos cada vez que van al baño o comen, cualquier cosa, pues uno la manda a lavarse las manos. Aunque las autoridades gubernamentales no han tomado medidas para evitar la conglomeración de personas y evitar el riesgo de contagio, el doctor Javier Núñez recomienda guardar distancia entre las personas. Que es lo importante, mantener una distancia al menos de 2 metros entre una persona y otra persona. A pesar que no existen datos oficiales, un buen número de nicaragüenses, principalmente del sector privado, trabaja desde casa. Quienes salen a laborar toman sus medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Y mucha atención a lo siguiente, vuelven las toallas playeras, llévate la tuya por 10 puntos en aportaciones a CACU DRL, alcanza tus sueños y mejora tu vida. Vamos a la pausa. Vamos a continuar con más información en esta noche. Les adelantábamos que la cifra o la estadística de casos positivos de coronavirus en El Salvador podría cambiar en cualquier momento, pues justo en este momento acaba de variar. Según los datos publicados por el Ministerio de Salud y por el Gabinete Ampliado de Salud, la cifra de infectados ha subido ya a 37. Este es el último reporte que están publicando las autoridades de salud. El número también de casos sospechosos se ha elevado a 15. Y un dato importante, Roxana, que el número de infectados a nivel local continúan siendo 3. Los 2 registrados en Santa Ana y el que se ha registrado en la zona de Usulután. El resto de casos continúan siendo personas que llegaron a territorio salvadoreño procedentes de diferentes partes del mundo. Sí, se mantiene esta cifra de 3 personas o de 3 casos locales, según lo han compartido de hecho en la página. Repetimos, casos confirmados hasta este momento, cuando son las 9 de la noche con 16 minutos 37. Estamos hablando entonces de una persona fallecida, como ya se lo mencionábamos al inicio de esta emisión, y 36 casos activos. Sube también la cifra de mujeres, no solamente de hombres, en cuanto al aumento de los casos confirmados que ha anunciado el gobierno. Estamos hablando entonces ahora de 13 mujeres con casos confirmados de COVID y 24 hombres. Esta es la información que se maneja hasta el momento a través de los medios de las autoridades, las publicaciones que ellos hacen en esta página que han habilitado para ver las cifras. Así es, nosotros se los estamos actualizando también aquí en Noticiero Hechos. Les repetimos el dato: 37 personas infectadas con coronavirus en El Salvador. La mayoría de casos continúan siendo personas que llegaron de diferentes partes del mundo. De hecho, para que usted tenga más certeza de lo que le estamos diciendo, ahí le presentamos el gráfico. El número de contagios a nivel local continúan siendo 3 y los importados continúan siendo 34. Ese es el último dato que han dado las autoridades. Así es una información en desarrollo y por supuesto que vamos a estar pendientes de más actualizaciones. Y el balance de la pandemia de coronavirus superó este martes, esto en el mundo, los 40,000 muertos y 800,000 contagiados, en una escalada que ha dejado a casi la mitad de la humanidad confinada, temerosa por su vida y por el riesgo de una recesión sin precedentes. La pandemia del nuevo coronavirus causó más de 40,000 muertos en el mundo y ya afecta a 800,000 personas desde su aparición en diciembre en China. 3/4 partes de los fallecidos, más de 29,300, se registran en Europa, el continente más afectado.
con casi 12.500 muertos. Italia es el país con más fallecimientos, seguido de España con más de 8.000. De su lado, con más de 3.400 fallecimientos, Estados Unidos superó el martes la cantidad de muertes reportadas oficialmente por China, origen de la pandemia. Desde el inicio de la pandemia han sido detectados oficialmente más de 800.000 casos en el mundo, pero esta cifra solo refleja una fracción del número real de contaminaciones, ya que muchos países solo controlan los contagiados que necesitan hospitalización. En un intento por frenar la propagación, el 46,5% de la población mundial está confinada en sus casas, en medio de una crisis hospitalaria con falta de camas y respiradores para atender a los enfermos. Estamos moviéndonos lentamente en dirección correcta, pero necesitamos acelerar y hacer mucho más si queremos derrotar al virus y apoyar a la gente. Esto no es una crisis financiera, es una crisis humanitaria. En América Latina, que registra unos 400 muertos y en torno a 15.000 infectados, varios países anunciaron el prolongamiento de las medidas, en un intento de evitar que colapsen sus sistemas sanitarios, de por sí precarios. También les queremos contar que México ha visto un aumento marcado de sus casos de coronavirus en la última semana y finalmente este país anunció fuertes medidas restrictivas. Sin embargo, el país está hasta hace una semana, está una semana atrás del resto porque no hizo mucho para limitar la propagación de este virus. La mayor parte de Centroamérica, con casi 3.000 casos, actuó rápidamente para contrarrestar el brote de coronavirus. Sin embargo, México, a pesar de que ya cuenta con más de 1.000 casos y 28 fallecidos, hasta el 23 de marzo no anunció ninguna medida restrictiva de importancia. No había hecho muchas pruebas de positividad al virus hasta ahora, a pesar de las críticas de la OMS por su falta de respuesta. Si los casos continúan creciendo y se llega a la fase 3, se va, pues como los demás países, va a haber un desabasto y si vamos a entrar en una fase de crisis en los servicios de salud para estos pacientes. En base a la experiencia que tengo, creo que sí se va a sobrepasar la capacidad de los hospitales si no se toman las medidas adecuadas. Empero el doctor Héctor Cadena recuerda que algunas medidas se empezaron a tomar ya desde la mitad de enero. Hasta ahora el gobierno y el presidente Andrés Manuel López Obrador habían seguido invitando a la población a salir y seguir con sus vidas, subestimando un poco la amenaza. Pero frente a un aumento del 235% de los casos en una semana, México declaró emergencia de salud y suspendió todas las actividades no esenciales hasta el final de abril. No se sabe efectivamente cuántos son los casos y expertos creen que el virus circuló por el país durante semanas sin ser detectado. Sin embargo, el doctor José Esteves afirma que a pesar del retraso, no es demasiado tarde para México. Además, el país tiene la experiencia del H1N1, un virus que en 2009 afectó a la nación. Creo que ahora estamos en una etapa en la que si se toma en cuenta bien todos los parámetros y el protocolo, sí podemos minimizar el daño. En los otros países creo que les ganó el tiempo. Algunos doctores, como reporta el periódico The New York Times, creen que México podría convertirse en un nuevo epicentro del brote como Italia en las próximas semanas. Además, la Organización Panamericana de la Salud estimó que para 700.000 mexicanos el COVID-19 podría ser potencialmente letal. Jacopo Luzzi, Voz de América. Y la puesta a punto de una vacuna contra el nuevo coronavirus tomará al menos un año. Esto lo ha indicado la Agencia Europea del Medicamento. Poner a punto una vacuna contra el nuevo coronavirus tomará al menos un año. La estimación fue hecha el martes por la Agencia Europea del Medicamento, que basa su afirmación en los datos actuales y en el tiempo que llevó el desarrollo de otros medicamentos de este tipo. Explicó que 2 vacunas entraron ya en la primera fase de ensayos clínicos que se está realizando con voluntarios sanos, pero matizó que generalmente los plazos para el desarrollo de productos medicinales son difíciles de prever. Hasta ahora, ningún medicamento se ha perfilado como un tratamiento completamente eficaz contra el COVID-19, que ya se ha cobrado más de 40.000 vidas en todo el mundo. E incluso cuando alguna vacuna esté lista, luego debe ser aprobada y tienen que producirse cantidades suficientes que permitan un uso extendido. Según un recuento de la AFP, el número de casos declarados de coronavirus a nivel global superó los 800.000 el martes.
Bien, estamos llegando casi al final de esta entrega informativa de Noticiero Hechos. Les vamos a actualizar algunos datos respecto a lo que está ocurriendo en la ciudad de Nueva York. Les decíamos más temprano que había un incendio en un edificio cercano a un hospital en el barrio del Bronx. Hasta ahora pues ya se habla de personas que han resultado lesionadas y de una movilización sin precedentes de los bomberos neoyorquinos. Sí, de hecho en la actualización se ha conocido que el Cuerpo de Bomberos de Nueva York en los Estados Unidos ya ha controlado este incendio, este gran incendio como lo describen, y bueno, usted lo puede ver en pantalla, que se presentó dentro de un edificio de al menos 7 pisos. Esta noche la situación se volvió crítica, ya que el edificio afectado se ubica, mejor dicho, detrás del Hospital Lebanon del Bronx, en las cercanías, ¿no?, de este hospital. Incluso algunas personas en Twitter pensaron que era el mismo hospital el que se quemaba, pero no. La rápida acción de los bomberos, con decenas de unidades, entre ellas plataformas, lograron evitar que el fuego se expandiera, y de acuerdo con los medios locales, al menos 5 personas fueron trasladadas al hospital tras sufrir quemaduras y están en estado crítico. Esto según los medios locales, se ha conocido a través de las agencias internacionales de noticias, esto en Nueva York. Así es, a nivel local nosotros les informábamos hace unos minutos de el cambio en los datos estadísticos de casos de coronavirus. Al parecer, pues algo sucedió en la página de la Presidencia de la República, donde están actualizando los datos. Primero se pusieron 37 y luego ha regresado el número a 32, con un caso crítico y varios graves. Luego de que hicimos la revisión nuevamente, aparece ese dato, y ese es el que pues sigue ahí vigente. Esperaríamos que la Presidencia de la República, que es la que maneja esta información, pues actualice en el transcurso de los próximos minutos, o también que dé una aclaración respecto a lo que está ocurriendo en cuanto al manejo de estos datos. Sabemos que todos los medios estamos pendientes de la información que está surgiendo y pues estamos confiando en la información que se está publicando ahí. Por eso nosotros obtuvimos la información y presentamos la gráfica donde aparecían 37, pero luego de unos minutos esto se actualizó nuevamente y regresamos a 32, así es que bueno, a guardar la calma y a esperar que las fuentes oficiales confirmen qué está pasando con estos datos. Hasta mañana, gracias.